días, sean bienvenidos. Vamos a continuar con las clases en esta modalidad. El tema a tocar pues era correspondiente al periodo 2, pero lo vamos a tomar acá, lo vamos a tomar como una breve introducción, lo vamos a aplicar ya en los teoremas. En los teoremas corresponde a este periodo, pero estas leyes lo vamos a aplicar en lo que sería en esos teoremas, ¿verdad? En la aplicación de esos teoremas, pues se pueden aplicar todo lo que hemos visto anteriormente. Como podemos aplicar lo que es el método de reducción de retorno. También hemos visto un poco lo que eran las reglas divisoras de voltaje, más que todo es lo que vimos nada más. También acá vamos a aplicar lo que era la regla divisora de corriente en algunos ejercicios, ¿verdad? Donde se pueda aplicar. También en este caso, pues hoy vamos a ver lo que sería la ley de Kirchhoff, lo vamos a poder aplicar. La ley de Kirchhoff, pues hay dos situaciones, ¿verdad? O dos leyes que se deben de aplicar, ya sea en la ley de voltaje de Kirchhoff y también la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Cada una de ellas pues son aplicadas en lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, es aplicada en el análisis de malla. La ley de corriente de Kirchhoff es aplicada en las leyes de nodos, ¿verdad? En la aplicación de nodos. Antes de iniciar, pues tenemos la frase lo que corresponde a esta clase, que es: la felicidad no es ausencia de problemas, es la capacidad de tratar con ellos, ¿verdad? Muchas veces nos afrontamos con muchas situaciones que nos pueden desequilibrar, ¿verdad? Pero debemos de tener esa capacidad de poder superar cada situación que se nos presenta, ¿verdad? Entonces, pues, la felicidad, pues aquí nos dice que no es ausencia de problemas, ¿verdad? Alguien que esté feliz puede ser que usted diga que no tenga problemas, todo, pues, no importa la magnitud de problemas que tengamos, todos lo tenemos, pues debemos de tratar, ¿verdad?, de superar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces esa es la capacidad. Objetivos, tenemos como objetivo, pues, aprender sobre las características únicas, ¿verdad? En este caso de las configuraciones de circuitos, como determinar voltaje, como determinar potencia, en cualquier elemento individual o combinación de elementos. Este objetivo pues lo venimos trabajando desde el inicio de año, o se pensó a plantear cuando veíamos los circuitos. Entonces esto es lo que vamos a seguir trabajando, ¿verdad? En algunos circuitos vamos a determinar lo que es voltaje, vamos a determinar lo que es corriente o potencia, ¿verdad? Y lo vamos a hacer hoy sí en cualquier circuito. Hemos venido viendo asociaciones de resistencia serie paralelo, igual siempre en algunos circuitos se va a observar esa asociación, en otros pues se va a tener que aplicar otro método, ¿verdad? O otro análisis. Entonces, en este caso, pues vamos a conocer lo que sería la ley de Kirchhoff, las condiciones necesarias para usarlo con efectividad. Entonces, en este caso, se hacía mención de que teníamos la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. ¿A dónde lo vamos a aplicar? Pues la de voltaje pues se aplica en malla, la de corriente pues se aplica en nodo, ¿verdad? Entonces, estas debemos de plantear una serie de ecuaciones, va a depender de los nodos, o va a depender también de las mallas que nos encontremos en el circuito. Así van a ser las cantidades de ecuaciones que vamos a plantear. Tenemos acá como elementos de un circuito, ¿verdad? Recordemos que hemos visto lo que está compuesto por una resistencia, están compuestos por una fuente de voltajes, que es lo que hemos visto, ¿verdad? En los periodos anteriores. Entonces, en los circuitos, pues simplemente existe, ¿verdad?, una interconexión entre elementos. Hoy que estamos trabajando en proyectos, pues vemos que hay una serie de elementos que están conectados entre sí, en lo cual, al final, pues van a desempeñar una función en la cual se está creando o han sido creados, ¿verdad? Entonces, en el análisis de circuito, pues el proceso de determinar tensiones o determinar las corrientes a través de los elementos del circuito es lo que vamos a lograr hacer con diferentes análisis que sirven para resolver estas magnitudes, o determinar las magnitudes. Hay dos tipos de elementos en los circuitos eléctricos, ¿verdad? Estos tipos de elementos podemos llamarlos unos elementos pasivos y otros elementos activos. En los activos, pues son los que son capaces de generar energía, ¿verdad? Y mientras los que elementos, pues, entonces en el caso también de los pasivos, pues debemos tener lo que eran las resistencias, los capacitores, los inductores, son otros elementos que vamos a ver más adelante. En esta ecuación, pues nos vamos a quedar más que todo solo en las resistencias, lo que nos vamos a quedar.
Pues vamos a, en el otro periodo pues ya vamos a ver lo que sean capacitores e inductores, aunque lo hemos visto pues, ya de forma física, ya cómo interpretar algún análisis o cómo ver el comportamiento de ellos, pues lo vamos a ver en el otro periodo. Entonces, los elementos activos más comunes incluyen a los generadores, las baterías y los amplificadores, ¿verdad? Operacionales. Esta parte de amplificadores operacionales, pues vaya haciendo una investigación o preguntándose qué es un amplificador operacional. Eso lo estoy preguntando también en la guía de práctica que tenemos para esta semana también. Hemos visto hasta el momento, hemos visto fuentes independientes y vamos a llamarle fuentes ideales, ¿verdad? Que hemos visto. Tenemos una fuente dependiente ideal, es un elemento activo que suministra una tensión o una corriente. En algunos circuitos pues se presentó que teníamos una fuente de corriente, ¿verdad? Hoy pues igual esto va a ser muy común encontrarnos con estas dos fuentes ya en un circuito, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿verdad? Totalmente independiente de los demás elementos del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, ¿verdad? No depende de un elemento, sino que ella es la que proporciona el voltaje. Ya vamos a ver otro tipo de fuentes que tal vez nos podemos encontrar en algunos análisis. Igual vamos a explicar cómo es el método que se debe de aplicar en esos circuitos, ¿verdad? Entonces, esto pues ya lo conocimos, lo que era una fuente independiente, ¿verdad? En lo que sería conocido como ideal, ¿verdad? Tenemos los dos símbolos de la fuente de tensión que la podemos encontrar, ¿verdad? De estas dos formas la podemos encontrar en el circuito. Y la simbología de la corriente, pues solamente en esa representación nos va a indicar, ¿verdad? Algo que podemos recalcar acá, pues podemos decir que en estas fuentes de voltaje, ¿verdad? En la que está representada como un círculo, pues ella me expresa cuál es positivo y negativo. En el caso cuando están en las rayas, pues la más grande es el positivo y la más pequeña es el negativo. En el caso de la fuente de corriente, recordemos que hemos trabajado con sentido convencional y trazamos la flecha de cómo va recorriendo la corriente. Tenemos que la corriente viaja de más a menos. Entonces vamos a indicar que la corriente pues entra acá, podemos decir que va de más a menos. Eso podemos indicar el sentido de la corriente. Aquí están lo que se conoce como fuentes dependientes ideales, ¿verdad? Una fuente dependiente, pues en este caso va a ser lo contrario de lo que estábamos hablando anteriormente, que es una fuente independiente, ¿verdad? O sea, que ella no depende de nadie. Entonces, esta corriente, como se dice que es una fuente dependiente ideal, estas corrientes sí van a depender de un elemento, ¿verdad? Entonces, tenemos acá los símbolos de las fuentes de voltaje y tenemos las fuentes de corriente, ¿verdad? En este caso, pues nos vamos a encontrar con cuatro tipos de corriente, ¿verdad? O, perdón, fuentes dependientes. En el caso de la fuente de voltaje con dos tipos y la fuente de corriente también con dos tipos. Aquí quiero llegar con esto. Vamos a tener unas fuentes que son dependientes de corriente o son dependientes de voltaje. Igual de la fuente de corriente puede depender de corriente o puede depender de voltaje, ¿verdad? ¿De dónde va a depender esta corriente o este voltaje? Va a depender en la que está pasando por el elemento, ¿verdad? En el lado derecho tenemos expresado acá lo que es el circuito, ¿verdad? Tenemos una fuente de voltaje dependiente. Esta fuente de voltaje dependiente, pues, me está diciendo que 10 está multiplicado por la corriente. ¿Por cuál corriente? Pues la corriente que pasa por el elemento C, ¿verdad? Entonces está dependiendo de esta corriente. Y así lo podemos encontrar o de otro elemento. También podemos observar de que va a estar dependiendo esa corriente o ese voltaje. Veamos hoy, vamos con nodos, ramas y lazos. Son conceptos que debemos de tener en cuenta en la ley de corriente Kirchhoff, aunque hemos mencionado ya que es un nodo, hemos mencionado también anteriormente que se conoce una rama, ¿verdad? Pero acá vamos a recordar nuevamente estas partes. Una rama representa un solo elemento como una fuente de tensión o un resistor, ¿verdad? Eso sería lo que es una rama, ¿verdad? Un nodo, ¿verdad? Es un punto de conexión entre dos o más ramas, ¿verdad? Eso es un nodo. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificarlo acá en el circuito que tenemos acá?
Si es rama, pues sabemos que sería, aquí me dice que son las tensiones o la resistencia. Entonces, esta es una rama, la resistencia es otra rama. Entonces, vamos a decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas en este circuito, ¿verdad? Contando la fuente y contando lo que serían la resistencia. Aquí le dice nodo, es un punto de conexión entre dos o más ramas, ¿verdad? Entonces podemos indicar que este es un nodo, este de acá es otro nodo, este punto de acá es otro nodo, porque le dice de dos o más ramas, ¿verdad? Que están conectadas, eso se considera un nodo. Y acá abajo tendríamos otro nodo, ¿verdad? Entonces en total tendríamos 4 nodos en este circuito. Y luego dice un lazo, dice que un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Entonces, si tenemos esa trayectoria cerrada, vamos a estar acá donde está indicado lo que es este círculo con un sentido de la corriente, ¿verdad? Un sentido convencional. Y aquí me indica que es la corriente 1. Esto lo vamos a tener para el análisis de circuito. Lo vamos a tener en cuenta para el análisis de circuito. Y tenemos acá otra, ¿verdad? Que sería este de acá. Esta corriente de una trayectoria cerrada. Y también se puede considerar la que está afuera del circuito, la que sería una trayectoria de una corriente que está circulando. No sé si hasta el momento tenemos dudas, jóvenes. Bien, sigamos, pues. Aquí tenemos lo que es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, pues debemos de considerar lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Porque también no es suficiente para algún circuito que vamos a analizar. No se puede aplicar directamente lo que es la ley de Ohm, pero sí la debemos de tener en cuenta a la hora de plantear pues nuestra ecuación, ¿verdad? Eso no vamos a perder de vista a qué corresponde el voltaje que es igual, la corriente que es igual, la resistencia que es igual, eso no lo vamos a perder de vista. Entonces, para esos casos, ¿verdad? Que no podemos aplicar la ley de Ohm, pues aquí nace lo que sería el otro método, ¿verdad? Que serían los dos de la ley de Kirchhoff, que sería ley de voltaje Kirchhoff y ley de corriente Kirchhoff, ¿verdad? Entonces hay un conjunto suficiente, ¿verdad? Eficaz, ¿verdad? De herramientas para analizar la gran variedad de circuitos eléctricos, ¿verdad? Esto también llámense los teoremas, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces también existen más, como dice, una gran variedad de circuitos donde nosotros podemos aplicar diferentes métodos o análisis. La ley de Kirchhoff pues se les conoce formalmente como la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a encontrar con esto con LCK, ley de corriente de Kirchhoff, y la ley de tensión de Kirchhoff pues la vamos a encontrar con la LTK, ¿verdad? O LVK, LV, ¿verdad? LVK, también ley de voltaje de Kirchhoff también la podemos encontrar por esas dos formas. La ley de corriente de Kirchhoff, pues, establece, ¿verdad? Aquí tenemos que la ley de corriente de Kirchhoff va a establecer. ¿Qué va a establecer la ley de corriente de Kirchhoff? La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrado, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? O sea que la suma algebraica de todas las corrientes que van entrando en un nodo es cero, ¿verdad? Tanto las corrientes de entrada, tanto las corrientes de salida, pues se van sumando, eso es cero. También la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, ¿verdad? Y podemos considerar que las corrientes de entrada son igual a las corrientes de salida. Eso es lo que vamos a tener acá. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Para el primer caso, que me dice que la suma algebraica de las corrientes de entrada y de salida, pues son igual a cero. Vamos a considerar, ¿verdad?, que lo que va entrando va a ser positivo y lo que va saliendo es negativo. Tomando en cuenta este ejemplo que tenemos acá de solamente donde está el nodo, ¿verdad? Aquí podemos tener conectados diferentes elementos. En este caso vamos a tener fuentes de voltaje, fuentes de corriente, o vamos a tener resistencia, ¿verdad? Eso es lo que nos vamos a encontrar en un nodo, ¿verdad? Entonces, si lo planteamos, lo primero que dice, ¿verdad? Que dice que la suma algebraica de la suma algebraica de la corriente de entrada y la corriente de salida, pues es igual a cero. Entonces, tenemos que la I2 va entrando, es positivo. La I3 va entrando al nodo, es positivo, y las corrientes que van saliendo pues corresponde a la I1 y la I4, ¿verdad? Que son las corrientes que van de salida. Y esto es igual a cero, ¿verdad? Vamos con el segundo caso. El segundo caso pues menciona que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces vamos a tener, haciendo el despeje de lo anterior, ¿verdad? Vamos a tener que la corriente I2 y la corriente I3 van entrando, y esto va a ser igual
a las corrientes que van saliendo, que serían I1 y 4. Son las corrientes que van saliendo. No sé si tenemos alguna duda hasta esta parte, jóvenes. Ya vamos a ponerle datos, ya vamos a poner valores a esto. Por el momento solamente ir planteando lo que corresponde a la corriente, a la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, continuamos pues. Pues vamos con la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Qué es lo que establece esta ley de tensión o la ley de voltaje de Kirchhoff? Dice que la suma algebraica de de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero, ¿verdad? O sea, aquí considerando el voltaje que va a consumir cada resistencia, considerando también el voltaje que tiene la fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos acá el primer caso que dice, también podemos considerar la suma algebraica de toda elevación de voltaje sería lo de la fuente, y toda caída de tensión, pues que se va a considerar lo que tienen las resistencias, ¿verdad? Entonces vamos a tener, ¿verdad? La suma algebraica de todas estas caídas de tensión y elevación de voltaje, pues va a ser igual a cero, ¿verdad? Y en el otro caso tenemos la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de aumento de tensión o elevación de tensión, ¿verdad? Entonces tenemos que la suma de todas las caídas de tensión va a ser igual al valor que tiene la fuente o el voltaje que está proporcionando la fuente, ¿verdad? En este circuito solo observamos una fuente de voltaje, en otro pues vamos a tener más fuentes de voltaje, pueden ser 2, 3 o n fuentes de voltaje que nos podemos encontrar en una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y siempre vamos a considerar esta parte de aquí, cómo están planteadas las ecuaciones, ¿verdad? No sé si tenemos una duda. Diga, Kevin. La ley de voltaje de Kirchhoff sí aplica solamente para una trayectoria cerrada prácticamente. No lo pongamos en un circuito serie porque vamos a tener otra trayectoria cerrada, entonces ya estaríamos hablando de un circuito mixto, ¿verdad? Prácticamente la ley de voltaje se aplica en una trayectoria cerrada o donde encontremos una trayectoria cerrada. Pero sí se toma en cuenta lo que sería una conexión serie, ¿verdad? Ahí, entonces tenemos lo que sería el circuito, esta representación del circuito. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Ahí, algo que vamos a considerar esto acá, que no lo expliqué, pues, es con respecto a la trayectoria de la corriente, cómo se va a plantear lo que serían las ecuaciones. Vamos a tener que el sentido que estamos trabajando es convencional y el voltaje aquí vamos a considerar que este es positivo, aquí es negativo, entra positivo y sale negativo en cada resistencia, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos acá el voltaje 2, ¿verdad? Que considera que es positivo, más el voltaje 3, más el voltaje 4, más el voltaje 5, más el voltaje 6. Acá, ¿verdad? Tenemos el terminal negativo de la fuente, por eso aquí tenemos menos el voltaje de la fuente, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Y la trayectoria, ¿cómo vamos a trazar la trayectoria? Recordemos que la trayectoria parte, ¿verdad?, del terminal positivo de la fuente, ¿verdad?, que tenemos. Este me indica el sentido que va a la fuente, como estamos trabajando en el método convencional, que va de más a menos, ¿verdad? Entonces tenemos en este sentido, entonces trazamos lo que sería la trayectoria. Ahí tenemos en el circuito 1, ¿verdad?, aplicando lo que sería ya la ley de Kirchhoff, aunque aplicando la ley de Ohm pues se puede resolver, ¿verdad? Pero vamos a utilizar en este caso lo que sería la ley de Kirchhoff o planteando una ecuación, ¿verdad? Entonces dice, en referencia al circuito hay pues lo que serían las tensiones del voltaje 1 y el voltaje 2, eso debemos de determinar. Entonces,
Se traza la trayectoria, ¿verdad? Tenemos la trayectoria trazada, la corriente, pues como mencionaba, parte del terminal positivo y va a regresar al terminal negativo de la fuente, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando del convencional. Algo que debemos de tener en cuenta es que aquí me está planteando la diferencia potencial o los polos de cada resistencia que va a tener más y menos. En este caso, como está representado acá, no es que esté malo, sino que se lo está pidiendo de esa forma. ¿Qué va a pasar? Este voltaje, pues el resultado o la respuesta va a ser positiva y la respuesta del voltaje 2 pues va a ser negativa, ¿verdad? Ya vamos a observar cómo vamos a interpretar esto. Bien, partimos con la ecuación, partimos, el punto de partida es acá. Vamos a activar lo que es la pluma. Va bien, el punto de partida es acá. En esta parte, en este nodo hemos partido porque me dice menos E, que representa la fuente de voltaje, más tenemos el voltaje 1, más el voltaje 2. Esto es lo que yo les mencionaba, que aquí está expresado las terminales, pero el que estoy utilizando como la corriente viaja de más a menos, aquí va más, y aquí igual va más, y aquí va menos, ¿verdad? Eso es lo que estoy utilizando para plantear la ecuación. Ahora, hemos perdido de vista esto, pero cuando tengamos la respuesta vamos a retomarlo, ¿verdad? Porque el enunciado o el ejercicio me está planteando que determine el voltaje 1 y el voltaje 2 y lo debo determinar como me lo está indicando en el circuito, ¿verdad? Pero eso lo vamos a retomar ya al final, ¿verdad? Pero para el análisis o para trazar la trayectoria o para colocar las diferencias potenciales es de esta forma como lo deben de colocar. Muy bien. Continuamos entonces, ya planteada la ecuación, colocando los valores. Hoy vamos a indicar que menos 20 voltios más, aquí tenemos el voltaje 1. Si vamos a lo que es la ley de Ohm, donde yo les mencionaba el voltaje 1, pues, o voltaje que es igual, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Y en este circuito, ¿verdad? Como es un circuito serie, ¿verdad? Donde que debemos considerar también esa parte, la corriente es la misma, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la corriente va a estar multiplicada por 2 ohmios, más el voltaje 2 corresponde a la corriente multiplicado por los 3 ohmios, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Y ya estamos colocando unos datos. La única incógnita que tenemos acá, pues, es I, ¿verdad? Entonces la seguimos trabajando esa ecuación. Y en este caso, pues, le sacamos lo que ya conocemos, pues, es factor común, ¿verdad? Entonces tenemos siempre los menos 20 voltios más la corriente multiplicado por la suma de los dos más 3 ohmios, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Llegamos acá ya los 20 voltios más la corriente, ya resolviendo la suma que tenemos acá, que corresponde a los 5 ohmios. En este caso, pues trasladamos los menos 20 hacia el otro lado. Recordemos que cambia de signo, al hacer el cambio de posición después del igual, pues cambian de signo, ¿verdad? Entonces tenemos los menos 20, pues pasan a 20 voltios y nos queda la corriente multiplicado por 5, ¿verdad? Y el objetivo, pues, es determinar la corriente. Y la corriente va a ser, ¿verdad? Los 20 entre, recordemos que este es un producto, al otro lado pues pasa a dividir, entonces tenemos 20 entre 5, pues va a ser igual a 4 amperios. Entonces 4 amperios van a estar circulando en este circuito, ¿verdad? Que si usted hace la suma de los dos aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? Aplicando el método de reducción y retorno también, llevando esto a un valor de una sola resistencia, suma las dos resistencias, pues llegamos a esta parte de acá del circuito, ¿verdad? Donde vamos a tener los 20 entre la R total, que serían los 5 ohmios, pero acá hemos planteado lo que es la ley de corriente, perdón, la ley de voltaje de Kirchhoff, que es lo que se está planteando acá. Se plantea la ecuación y después vamos colocando los datos, ¿verdad? No sé si tenemos dudas hasta esta parte, jóvenes. Muy bien. Vamos entonces, el objetivo es determinar, bueno,
el voltaje 1, ¿verdad? Ya habíamos determinado, o ya teníamos lo que era el voltaje 1, ¿verdad? Que se había planteado anteriormente y que corresponde a esto, ¿verdad? Y es esta multiplicación, ¿verdad? Entonces tenemos el voltaje 1 va a ser igual a la corriente por 2 ohms, ¿verdad? Entonces, la corriente ya la determinamos, que son los 4 amperios, lo multiplicamos por 2 y entonces tenemos por resultado que tenemos 8 voltios, ¿verdad? Hoy vamos con el voltaje 2 que me está pidiendo calcular, que corresponde al voltaje 2, la corriente por 3 ohms, que es lo que teníamos acá. Entonces tenemos los 4 amperios multiplicado por 3 ohmios, ¿verdad? Entonces tenemos un resultado de 12 voltios, ¿verdad? Aquí tenemos la respuesta de voltaje 2, ¿verdad? Que me está diciendo el circuito. Ahora bien, lo que le mencionaba anteriormente que hay que tener en cuenta cómo me lo está indicando que debo determinar el voltaje 2. Entonces la respuesta del voltaje 2 en este caso pues tendría que ser menos 12 voltios para dar la respuesta acá, porque le está colocando los terminales, ¿verdad? O le está colocando las diferencias de potencial, cómo usted va a determinar o va a dar, más que todo, va a dar las respuestas de estos voltajes, ¿verdad? Entonces, en el caso del voltaje 2, aquí tendría que ser, o es, ¿verdad? Es menos 12 voltios, ¿verdad? O imagínese que está midiendo con su tester estos voltajes, ¿verdad? Y si lo medimos el primer voltaje 1, pues nos va a dar positivo, pero si usted se pone y mide el voltaje 2 y lo mide con estas terminales de esta manera, pues la lectura va a ser negativa. No sé si me voy a entender en esta parte, jóvenes. Más que todo con ese resultado. Bueno, vamos a petición, pero vamos a volver a explicar, no hay ningún problema. Partimos del enunciado, no perdamos de vista lo que le está solicitando en cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso que debemos de encontrar el voltaje 1 y el voltaje 2. Nos vamos al circuito y le indica cuál es el voltaje 1 y le indica también cómo están las terminales y después le dice que también debe calcular el voltaje 2 y le pone las terminales, ¿verdad? Para el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff o para aplicar este análisis, la LVK, ¿verdad? Para aplicar LVK, pues tenemos que trazar lo que es nuestro sentido de la corriente. Aquí ya está trazado que la corriente parte de más a menos, ¿verdad? Y a la vez debemos de considerar que la corriente va a viajar de más a menos, de más a menos, ¿verdad? Esto que tenemos acá, como le indica en el ejercicio, pues esto no cumple, ¿verdad? No cumple por el momento, ¿verdad? O le está diciendo qué voltaje tengo en esta resistencia, pero las terminales las tengo de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a determinar, les mencionaba que este resultado pues, va a ser negativo, este resultado. Entonces, para trabajarlo de forma normal, entonces planteamos las ecuaciones, considerando que esto es más menos, ¿verdad? Con lo que está en rojo, hemos planteado las ecuaciones, ¿verdad? Y hemos llegado a lo que es a la respuesta, ¿sí? Que el voltaje 2 es igual a la corriente por resistencia, eso pues, ya lo sabemos en la parte de análisis de circuitos en serie, ¿verdad? Entonces tenemos como resultado los 12 voltios, ¿verdad? Respuesta positiva. Ahora bien, pero si nos fijamos en las terminales, estas terminales que tenemos acá, junto con la que he trazado, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, no coinciden, ¿verdad? Estas no coinciden. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el voltaje pues es negativo. Y por eso colocaba el ejemplo también de que nos imaginamos que estamos haciéndolo de una forma práctica, ¿verdad? Entonces usted está colocando la punta positiva acá y la negativa acá. El voltaje o la lectura pues es positivo lo que usted está viendo en su testa. Ahora bien, si usted viene ya para el voltaje 2 y coloca estas terminales, coloca el negativo acá y el positivo acá, su lectura, ¿verdad? Va a ser negativa, ¿verdad? Lo que le va a mostrar su test. ¿Y por qué pasa esto? Es porque le decía que inicialmente, pues, el circuito o cómo usted va a determinar su voltaje se lo está indicando ya acá en el circuito. Entonces debemos de tener cuidado en esto, ¿verdad? En eso debe de tener cuidado. No sé si con eso ayudo. Kevin. Muy bien.
entonces, jóvenes, en este día pues corresponde, ¿verdad? Lo que era la entrega del avance del proyecto. Si tiene inconveniente con el trabajo del proyecto, pues me lo hace saber. En el detalle, no sé si revisaron ustedes el detalle, pero acá teníamos que para este día también una evaluación que dice que era un desarrollo de ejercicios. El desarrollo de ejercicios es aplicar el método de reducción y retorno. No sé si revisaron el detalle. En el ordenador solo aparece entrega. Pero en el detalle aparece que tenemos que desarrollar una actividad. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? La guía, pues, ya está en el Drive, lo que es la guía. Al final están los 3 ejercicios para trabajar en clase, ¿verdad? Los trabajan y me los hacen llegar, ¿verdad? Me lo hacen llegar, tienen toda la semana, les voy a dar toda esta semana para que ustedes trabajen esos ejercicios. Son 3 ejercicios nada más, ¿sí? Sí, está el entregable, lo que corresponde al ordenador, pero en el detalle aparece lo que dice que debemos de trabajar unos ejercicios en clase también. Y los ejercicios de clase vienen relacionados a lo del primer periodo, ¿verdad? Así que tienen 3 ejercicios. Tienen 3 ejercicios, ya está en el drive lo que sería el guión, ¿verdad? Que corresponde a lo que estamos trabajando. Lo pueden trabajar en pareja, ¿verdad? Sí. Máximo le puede dar chance para que sean 3, para que trabajen los ejercicios, ¿sí? Si es posible, todavía les voy a ayudar, ¿verdad? Les voy a ayudar ahí. Son 3 ejercicios, entonces yo creo que salen 3 grupos. Entonces decidan qué ejercicios pueden trabajar cada uno de ustedes. O sea, la pareja que se formen, las 2 parejas, y vamos a tener uno de 3 integrantes, otro grupo. Ya serían pues los 3 ejercicios. Ustedes deciden. Permítanme acá dejar un poquito. Creo que no lo tengo habilitado. Esta es. Esto ya se lo compartí a ustedes en el Drive. Para eso es lo que vamos, todavía está pendiente. Estos son de clase, esto lo voy a explicar yo en clase, ¿verdad? Si usted pues intenta hacerlos, pues lo discutimos cuando ya lo esté desarrollando. Esto lo voy a desarrollar yo en clase. Los que están, pues, aquí están unos ejemplos, ya, ¿verdad? Más adelante también los vamos a discutir, estos ejemplos que están, para la ley de voltaje de Kirchhoff y es la ley de corriente Kirchhoff, o sea, para análisis de nodo. Este es análisis de malla y este es análisis de nodo. No nos vamos a entretener viendo más circuitos de malla, más circuitos de nodo, no. Nos vamos a pasar a lo que serían los teoremas, y en los teoremas vamos a aplicar estos métodos. Ahí se va a dar cuenta usted que ahí vamos a retomar lo que sería malla y nodo. Estos son los 3 ejercicios, pero aquí dicen ejercicios para desarrollar en clase, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, dice para el circuito siguiente, pues encuentre lo que sería la corriente 1, la corriente 6 y la corriente 8. Y encuentre los voltajes 4 y el voltaje 8, ¿verdad? Vamos a trabajar en este. El circuito 2, pues estaría acá, encuentre la corriente, sería la corriente de salida, encuentre la corriente 3 y la corriente 9 también, y encuentre la corriente también 8, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando en este circuito. Y el tercero, pues dice determine los valores desconocidos, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá. Entonces, pues usted decide, ¿verdad? Como le mencionaba, una pareja trabaja este ejercicio, otra pareja trabaja este otro ejercicio, y el que de 3, pues no sé, usted dice cómo lo hace, cómo trabajaría, ¿verdad? Son 3 ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Hola. por si no había visto el chat, es que Kevin tenía una duda de que sobre el entregable, de que si la programación del Arduino tiene que ir incluida en la descripción del proyecto. No, por el momento no. Por el momento no tiene que ir lo que es el código, aún no.
solo más que todo la explicación, ¿verdad? La explicación detallada, o puede agarrar una parte, si se puede auxiliar del código, de explicar unas líneas de código, en decir qué es lo que está haciendo esa parte en el proyecto, ¿verdad? Pero así, código completo, no. Que se puede auxiliar de unas líneas de código para explicarlo, sí. Los puede simular, pero recuerda que yo necesito procedimiento matemático, lo que vamos a desarrollar. Creo que aquí está, no se ha ido todavía, vamos a ver si aquí está Oscar. A Oscar creo que le compartí unos ejercicios resueltos, los puede tomar como ejemplo, aunque incluso creo que está uno de estos ahí resueltos, creo, no me acuerdo muy bien. Si hay uno o dos resueltos de estos o están resueltos los tres, si están resueltos los tres, pues ya le hicieron ahí solo, pero interpreten los resultados, ¿verdad? Interpreten los resultados que están. ¿Sí? Yo compartí unos ejercicios ya resueltos, entonces creo, ¿verdad? No estoy muy seguro, como les voy a insistir, si están estos. Pero si están, pues bienvenido sea, pues hacerlo en orden, me lo entregan ya con sus nombres, como ustedes lo han ya integrado, ¿verdad? ¿Sí? O lo integramos en este momento, ustedes me dicen. Para tener bien claro quiénes van a trabajar en cada ejercicio. ¿Les parece? ¿Están todos presentes? ¿O solo han encendido la compu? Kevin, pues ahí lo veo que está escribiendo. Pues William ya lo escuché. Luis lo escuché al inicio de clases. Oscar igual. No sé si todos están presentes. Arturo, pues ahí está. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Hacemos acá los grupos, ¿cómo van a trabajar? O los hacen ustedes, pues ustedes me dice ahorita, yo lo voy a hacer con fulano tal, yo lo voy a hacer con fulano tal, yo lo voy a hacer con... Y me dice, y solo decidimos qué circuito va a hacer cada uno de ustedes. Porque yo lo formaría según orden de lista, jóvenes. Así lo formaría lo que... No sé si ustedes estarían de acuerdo. O usted me dice ahorita, ¿no? Yo trabajo si coge su pareja o cogen ya los tres, aunque aquí falta uno de ustedes, ¿verdad? Falta uno de ustedes a clase. O falta Emanuel, falta. Que igual, ¿verdad? Sería de incluirlo, ¿verdad? De incluirlo y ustedes me dicen. O lo formo así como les digo, por orden de lista. ¿Qué me dicen, jóvenes? Uso los grupos, profe. No sé, como sea. Aquí está Emanuel, no lo había visto bien. No viene ahorita, perdón. A ver, Kevin con William. Kevin con William. ¿Los demás los formo yo o...? Si lo puede trabajar solo, o sola, perdón. Me gustaría que lo trabajaran en grupo, Mariana, o en pareja, lo pueden trabajar en pareja o lo pueden trabajar en tres. Me gustaría que lo trabajen en grupo, mejor en parejita. Son varios incógnitas que debe de encontrar, ¿verdad? Es cierto que lo puedo simular, ya puedo obtener las respuestas, empiezo a plantear ya el análisis matemático.
Luis Ángel está pidiendo, ¿verdad? ¿Quién quiere pues unirse con él? Pero individual pues no me gustaría. Va, entonces tenemos Emanuel con Luis. Va bien, Emanuel con Luis. Y pues si quieren incluir a alguien más y nos quedamos con una pareja, o nos quedamos con el grupo de 3. Solo vamos a anotar aquí Kevin y William. Tendríamos un grupo o una pareja. Luego tendríamos el otro que es Luis y Emanuel. Mariana dice que se une con Luis y Emanuel. ¿Estamos? Serían 3, no hay problema. Como les dije, que tendríamos que tener uno de 3 y pues 2 parejas, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos. Entonces anexamos a Mariana acá. Entonces quedaríamos con Oscar y Arturo. Arturo pues iría con Oscar, ¿verdad? Eso es lo que queríamos acá. Ahora definamos los circuitos. En el caso de como son 3, vamos a ver. El de 3 le voy a dar el ejercicio 2. El ejercicio 2. El de donde está Luis, Emanuel y Mariana. El ejercicio 2. Y donde está, vamos a ver 1, 2, 3, 4, vamos a ver el otro. Uy, pasé. Va donde está Oscar y Arturo, le voy a dar el 1. Y vamos con Kevin y William. Van a trabajar el 3. Si gusta, ocupamos este espacio ahorita para discutirlo. Tomamos este espacio, lo discutimos. Si tienen preguntas en cualquier circuito ese, cómo plantearlo, cómo desarrollarlo. Utilizando el método que hemos trabajado en el primer periodo. ¿Sí? Hágale captura a cada uno de los ejercicios. Vamos a empezar con el grupo de Kevin y William, que corresponde al ejercicio 3. Tómenle captura a este circuito, uno de ustedes. Vamos con el grupo de Luis, Emanuel y Mariana. Estaríamos hablando de esto. Aquí quité el voltaje de A a B. Lo vamos a ver más adelante, el voltaje de A a B. Vamos con el ejercicio pues de Oscar y Arturo. Estaríamos hablando de este ejercicio. Va bien, vean los ejercicios y tienen dudas en algo, pues los escucho acá o leo lo que ustedes
escriban para ayudarles. Y vamos a ver en eso, pues. Voy a dejar de compartir un momento. El material pues ya está en el Drive, como les mencionaba. Si gusta, pues yo puedo compartir el enlace directamente de la guía para que usted la descargue. Aquí tenemos el enlace directo de la guía. Y también pues déjenme buscar el material que le compartí a Oscar también, igual para que usted lo revise. Para que todos estén en igual condiciones. Como digo, yo no recuerdo si están ahí. Si están ahí, pues ya lo hicieron. Pero comprendan lo que se ha desarrollado. Bueno, revisándolo, no creo que no están resueltos ahí, pero les puede ayudar. Les puede ayudar. De hecho, el 2 sí aparece, pero no está la solución. Lo puse como ejercicio el año pasado, ¿verdad? Pero estoy acá para ayudarle, ¿verdad? En ese se lo voy a compartir para que le sirva de algo también para ver cómo serían los procedimientos. Recordemos que empezamos con el método de reducción y de retorno. Eso es del periodo anterior, ¿verdad? Por los 2 periodos anteriores, estos ejercicios. Sí, deben de entregar el procedimiento, jóvenes. Aquí les comparto una guía resuelta, ¿verdad? Recordemos, método de reducción y retorno es lo que van a aplicar. Ahí tienen pues unos par de ejercicios resueltos. No sé si algún grupo, pues, o uno de ustedes tiene duda con un ejercicio, pues para ayudarles, para orientarles. Tal vez le podría plantear, de hecho sí, les puedo plantear una solución, ¿verdad? O el camino que debe de seguir para resolverlo. Perfecto. Hola, dígame. Tenía una duda con el ejercicio 3. Si R1 y R2 estaban en serie o en paralelo. R1 y R2. Ajá. Ninguna de las dos. En serie estarían, ¿va? No, en ninguna de las dos. Porque acá en el nodo está conectada la R4. Ajá, entonces no puedo considerar estas dos en serie por estar la R4 conectada acá. Si la R4 no estuviese, entonces sí. Vaya, perfecto. Gracias. Aquí tengo la guía, ¿verdad? Pero, lo que sí, William, recordemos la parte que hay que empezar lo más alejado de la fuente o ver directamente el circuito, qué resistencias pues están directamente en serie o en paralelo. Si están en serie, recordemos que solamente tienen que tener un punto en común, ¿verdad? O una conexión, ¿verdad? Para considerar los que están en paralelo, sus dos extremos tienen que estar conectados, ¿verdad? O sea, tienen que tener 2 puntos en común. Eso es para identificarlo en paralelo. Entonces, puede iniciar de estas dos resistencias, de lo más lejano, lo que sería R4 y R5. Sería el punto de partida, ¿verdad? Para la R total. Los demás grupos, no sé, si les puedo ayudar en algo, jóvenes.
En todos, el primer punto de partida es determinar la R total, pero ¿qué resistencia? Pues igual les puedo ayudar en eso. Pero necesito saber, ¿verdad? ¿Cuál es la inquietud? En el caso del William y Kevin, ¿verdad? Lo que tienen que determinar es, esto no lo determinen. Mencionado para el caso del grupo de Kevin y William, el voltaje A no lo van a determinar. Lo que es el voltaje A, el punto B y el punto C, eso lo van a ignorar. Lo que sí van a determinar es la corriente 3, esta corresponde a la corriente de salida, la corriente 1 y la corriente 4. Es lo único que van a determinar, esas corrientes. No sé si quedó claro, lo vuelvo a repetir, Kevin o William. Vamos bien, prácticamente solo las corrientes es lo que van a determinar en este circuito, solo las corrientes. Luis, Emanuel o Mariana, no sé si tenemos dudas en algún procedimiento acá. Si se dividen los literales, por decirlo, cada uno va a trabajar un literal, pues está bien complicado porque todos deben de determinar primero la resistencia total. Tal vez partiendo desde la resistencia total ya se puede dividir cada quien en los literales que están acá. No sé cómo lo han pensado. Profe, empezaríamos a resolver por la derecha, ¿verdad? La verdad, sí. Sí, la verdad, sí, es lo más alejado. Y entonces, en ese caso tendremos que con R8, R9 y R6 y R7 también están en serie, ¿verdad? Estaríamos solo R7 y R8 aquí, en serie, solo Ajá. ellas. Incluso el punto de partida tendría que, puede ser acá donde usted me lo mencionó, o puede ser R6 con R9. Ajá, ya me lo había Porque mencionado. también la energía positiva sale para abajo. Ah, sí, sí, la fuente está aquí, pues, está invertida. Ya. Ajá. Ah, bueno. Les diría que pueden ignorar la resistencia R1, pero la van a utilizar para determinar la corriente total. Pero ese sería al final ya cuando digamos que tengamos lo más simple, solo para Ajá, sacar la resistencia total. correcto. Cuando ya tenga todo lo de la derecha, ya va a tomar por último la R1. Es Ajá. correcto, es correcto. Van por buen camino. Vamos a ver. Acá en el caso de Oscar y Arturo. ¿Cómo vamos? Sí, acá. A ver. Sí, Oscar, Arturo igual. Hola, Oscar o Arturo. ¿Tenemos alguna duda con este circuito? ¿Cómo vamos con la solución? Recuerda que mi punto de partida es la R total. Les puedo ayudar a identificar algunas resistencias.
Arturo. Fuera el chat, no hay nada. Oscar. No, profe, ahorita lo estamos resolviendo nosotros. Perdón. Ahorita no tenemos ninguna duda, profe, lo estamos resolviendo. Ah, muy bien. Solamente si le puedo dar algo. Espero que lo hayan identificado, pero se los voy a mencionar, así como he mencionado algunas cosas para los demás circuitos, ¿verdad? Caso R8 no existe, ¿verdad? R8, pues, no existe. Está ahí de trampa. Incluso esas respuestas ya están. Ya dicho eso, pues si no existe la R8, ya la respuesta de I8 y voltaje 8 ya las tiene. Vale, solo les queda determinar ahí la corriente 2, la corriente 6, la corriente 4 y la corriente 8. Perdón, solo eso, tres cosas, la corriente 2, la corriente 6 y el voltaje 4. Como ya mencioné, la corriente, lo de Q8 y voltaje 8 ya está. No existe esa resistencia, está en paralelo con un cable, ¿verdad? Entonces, por lo cual es una forma, como veíamos en explicaciones anteriores, que es una forma de anular una resistencia. Vamos a ver en los demás si tenemos algún truquito acá, creo que no. Este ya lo mencioné, que la resistencia pues de último, la R1. Vamos con el último. En este hay un valor que ya lo pueden determinar directamente, que es corriente 3. Ese valor ya está, ya lo pueden determinar, porque la resistencia está en paralelo con la fuente. Y entonces ya conoce el voltaje que tiene la R3. Incluso ya el mismo caso del que teníamos acá, que la R1 era tomado como de último para determinar la R total. Igual acá, ¿verdad? La R3 sería como un valor de resistencia para tomarlo de último, que va a morir en paralelo, en este caso. Y en el primero, vamos a ver. No, el primero, pues, en serie. Termina en serie, va a terminar. R1 es el último valor que se toma. Y terminaría en serie, ¿verdad? Luego de haber determinado todo lo asociado anteriormente. Voy a habilitar la entrega de tarea ahí en el aula virtual. Ahí le voy a colocar tarea. Solo uno que lo suba. Ustedes deciden quién lo va a subir. Va a estar habilitado toda la semana. Se lo voy a habilitar hoy. Lo pueden editar o lo pueden tomar una captura, ¿verdad? Una foto, perdón, si lo hacen en su cuaderno. Y me lo envía en PDF, por favor. Hace el archivo en PDF y me lo envía. Así que pues lo puede hacer con el editor de ecuaciones, el desarrollo, o lo hace alguien
un cuaderno, ¿verdad? Y lo envíe. O si se han dividido el trabajo, pues tomen cada uno de la captura, se lo envían a quien lo va a subir. Pero solo quiero ver 3 trabajos, solo en entrega de tarea, ¿verdad? Ya lo vamos a habilitar lo que es la asignación de la tarea. En el caso, bueno, no lo tengo resuelto, Kevin. Estaría hablando de 2 amperios, si es la corriente 1. Creería que sí. La corriente 1, 2 amperios. Vamos a ver. 20, 10. Sí. Quiero ver. Tendríamos 10. Acá más 10. Estaríamos hablando. 1 amperio sería la I1. La I1, 1 amperio sería, hijo. Ok, vamos a ver. Vamos a habilitar esto. Primero lo que tiene que desarrollar, ¿verdad? Es este procedimiento de hacer estas resistencias en serie. Luego lo que tiene que hacer, ese resultado le quedaría en paralelo con esta, con la de 20. Haciendo esto tenemos esto más esto es 20. Aquí tenemos esta que vale 20. Entre 2 pues tendríamos el resultado aquí que es 10. ¿Sí? 10. Y tenemos estos otros 10. Estaríamos hablando de 20 y el voltaje es de 20. 20 entre 20, 1. Entonces tendríamos acá 1 amperio. La I1. No sé si con eso ayuda. O asoció distinto, no sé si asoció distinto usted. Pero esa es la asociación que tiene que tomar, ¿verdad? Estas 2 en serie, luego en paralelo con esta resistencia de acá, lo que corresponde a la R2. Se nos hace un valor de 10 ohmios, que estaría en serie con la R1, estaríamos hablando de la suma de ellas de 20. Entonces, I4 es de 1.44, vamos a ver. La I4 estaríamos hablando de 20, estaríamos hablando acá de 10 voltios, 10 entre 20. Ese sería el resultado de la corriente 4. Bueno, jóvenes, pues nos quedamos hasta acá. Cualquier duda igual, pues lo vamos a atender con gusto, ¿verdad? Entonces ya hay que estar pendiente con la otra actividad que tenemos. La otra actividad pues empieza tipo 9, ¿verdad? Entonces ahorita tienen clase, aún tienen clase programada. Entonces le agradezco la puntualidad de todos hoy. Espero mantenerla así durante todo el año, ¿verdad? Muy agradecidos por su asistencia y por el trabajo que están desarrollando ya para estos ejercicios. El entregable, igual lo tienen para toda la semana, ¿sí? Para ver el entregable. Igual creo que en la aula virtual les voy a habilitar entrega de ejercicio y entrega del entregable. Así que están pendientes en el aula virtual ahí para subir esos 2 archivos. Solo una persona tiene que subir esos archivos. En el caso de ejercicios, le ponen su nombre también, los nombres de los integrantes en el archivo, por favor. Así que pues les deseo feliz día. Nos quedamos acá. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hijo. Gracias, profe. Bueno.